pedir por favor que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te rogamos, te imploramos que nos ayudes, Señor, a poder comprender, entender, que tu Santo Espíritu, Dios amado, ilumine esta bendita palabra y podamos salir edificados y bendecidos. Todo para la gloria, bendita gloria de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, te damos gracias, Padre. Amén. Este sermón podríamos titularlo Viviendo por el Espíritu. ¿Cómo lleva usted la vida cristiana, querido hermano? ¿De qué manera usted pelea diariamente contra las obras de la carne que imperan y guerrean contra todos nosotros? ¿Cómo lucha usted? ¿Qué armas utiliza? ¿Lo está usando con el poder de la carne o con el poder del Espíritu Santo que mora en usted? El propósito primordial del apóstol Pablo al escribir Romanos fue enseñar las grandes verdades del Evangelio de la gracia a creyentes que nunca habían oído o recibido, instrucción apostólica. El tema principal de Romanos, como vemos en todo este precioso libro, es la justicia que viene de Dios. La gloriosa verdad que Dios justifica por gracia a pecadores, culpables y condenados como nosotros. Y únicamente por la fe, solo por la fe en Jesucristo. Por eso que lo adoramos como lo hemos adorado esta mañana, con nuestros cánticos, himnos, alabanzas, en gratitud a lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Este capítulo 8, repito, de Romanos nos da una descripción maravillosa de los beneficios que acompañan a la justificación, tanto en esta vida como en la venidera. Vayamos a ver un recorrido panorámico y rápido desde el capítulo 1 de este precioso capítulo, repito, para llegar al versículo que hemos leído esta mañana, del versículo 14. En el versículo 1, el apóstol Pablo empieza: ahora pues, mejor sería por tanto, ahora, como resultado de lo que Cristo ha hecho. Los resultados asombrosos de los primeros 7 capítulos hasta aquí. La siguiente declaración en el versículo 1 es la declaración que es enfática en el griego. No hay absolutamente ninguna condenación. Repito, no hay absolutamente ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El versículo 2, vemos que Cristo ha vencido tanto la muerte como al pecado y tiene potestad para dar vida a quien cree en Él. Gloria a Jesús. En el versículo 3 vemos que la ley está debilitada a causa de la condición pecaminosa del hombre. La ley no puede santificar ni producir en un ser humano
que no reaccione negativamente a sus demandas. Dios condenó, de acuerdo a este versículo, al pecado en la carne, enviando a su Hijo en semejanza de carne y a causa, en semejanza de carne de pecado y a causa de nuestro pecado. El texto señala sin duda, hermanos queridos, la encarnación de Dios, el Hijo, y su concepción virginal. El Señor Jesucristo fue hecho verdadera y perfecta humanidad, pero fue librado del pecado, sin pecado. Él no podía pecar. En el versículo 4 leemos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no por nosotros, sino en nosotros. Esta frase indica tanto propósito como resultado. La muerte de Cristo hizo que se cumpliesen todas las justas demandas o ordenanzas de la ley. Por tanto, su justicia puede ser imputada a todo aquel que pone su fe en Él. ¡Qué precioso! Todos nuestros pecados, todos, pasados, presentes, futuros, fueron imputados a Él. Y la justicia de Cristo fue imputada a nosotros. Ya el Padre lo ve a usted ve a Cristo. ¿Se imagina usted eso? Qué maravillosa verdad. Acá hay bastante, pasaríamos el día entero y quizá una semana hablando sobre todo esto, queridos hermanos. La muerte de Cristo, repito, hizo que se cumpliesen todas las justas ordenanzas de la ley, por tanto su justicia ha sido imputada a nosotros. Que no andamos conforme a la carne, dice la segunda parte del versículo 4, sino conforme al Espíritu. ¿Qué sugiere esto? Un estilo de vida de quien ha creído en Cristo. Ese estilo de vida se caracteriza, queridos hermanos, por conducirse con armonía con el Espíritu Santo. El creyente no es gobernado por la carne. Los versículos 5 y 6 de este capítulo vemos que solo hay dos categorías. Escuchen, dos categorías de personas. Los que viven conforme a la carne, los que viven conforme a la naturaleza caída y los que tienen el Espíritu Santo morando en su interior. No hay un término medio. Siempre se habla en la iglesia, no existe el cristiano carnal. Revisaba el día de ayer estudios sobre este capítulo de muchos buenos autores, grandes teólogos, muchos de ellos dispensacionalistas, que abogan por el cristiano carnal. Este versículo 5 y 6 nos demuestran que hay dos categorías: los que viven conforme a la naturaleza caída y los que tienen el Espíritu Santo en su interior. 7 y 8, los versículos 7 y 8, estamos haciendo un recorrido panorámico, repito. Vemos que la mentalidad del hombre caído es odiar a Dios. Es imposible para los que no tienen el Espíritu obedecer los mandamientos de Dios. El hombre se crea su propio Dios, se arma su propio Dios de acuerdo a su conveniencia, pero no ama al Dios verdadero. Lo odia sus demandas, odia sus preceptos, odia sus mandamientos. No quiere tener ninguna obligación con el Dios verdadero. Ellos prefieren hacerse su Dios, siguen sus dioses, siguen sus imágenes, se crean cualquier cosa, levantan de cualquier cosa un Dios para adorarlo y dizque seguirlo. El versículo 9 del capítulo 8, mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ese más vosotros es un agudo contraste con los inconversos de los versículos 7 y 8. El Espíritu Santo, según vemos aquí, les da libertad y el poder para someterse con agrado a Dios, ¿verdad? Antes de venir a Cristo, no teníamos ninguna voluntad, ningún deseo de someternos al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué pasó? Porque ahora sí tenemos ese deseo. Porque ahora sí tenemos ese deseo en nuestro corazón de obedecerle, de agradarle, de seguirle. Como decía el último cántico que cantamos en esta mañana, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del porvenir, en mis últimos días. ¿Por qué? ¿Por qué tengo ese deseo yo de alabarle a pesar de todas las cosas? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Gloria a Dios. Wow. Todo aquel que pertenece a Cristo tiene este Espíritu divino morando en él. Está la Biblia. No es un credo de esta iglesia en particular, es lo que la Biblia enseña. Los versículos 10 y 11 de Romanos nos muestra que aunque el pecado ha traído la muerte a nuestros cuerpos mortales, el Espíritu traerá vida aplicando el poder de la resurrección de Cristo. Los versículos del 12 al 14, en el 12 empieza, así que. Esta frase sugiere que el escritor se dispone a hacer una conclusión sobre la base de lo dicho anteriormente en este capítulo. Los creyentes no le debemos nada a la carne. Voy a leer el versículo 12. Así que, hermanos, en vista de todos estos beneficios, en vista de todo lo que yo he hablado, en vista de todo lo que he escrito, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Repito, los creyentes no le debemos nada a nuestra naturaleza caída, sino que somos guiados por el Espíritu en una vida de hacer morir el pecado, como nos enseña el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu Santo, queridos hermanos, nos da la energía y el poder necesario para matar nuestros pecados. Un proceso que nunca va a terminar mientras estemos en este mundo y en este cuerpo. Nunca. No piense usted darse un tiempito, un descanso, porque cuanto más usted quiera vivir piamente, consagrarse más a Dios, servirle a Dios, buscar de Dios, estar en comunión con Dios, más usted va a recibir la oposición de la carne que está en nosotros, el pecado que todavía mora en nosotros. No estoy diciendo pecados, estoy hablando de pecado, esa naturaleza caída. Algunos enseñan por ahí y hablan sobre la erradicación de la naturaleza pecaminosa. Según la Biblia eso no es cierto. Hay tantas admoniciones, hay tantas exhortaciones. Si eso fuera cierto, ¿para qué están ahí? ¿Para qué están ahí?
Algunos enseñan que en un momento de éxtasis espiritual, de experiencia mística espiritual, con un hablar en lenguas como evidencia, su naturaleza pecaminosa es erradicada para siempre y ya no peca más. Y es muy popular por ahí. Imagínense los hijos que procrean esas personas que creen eso, ya nacen sin pecado. Ya no necesitan a Jesús. ¿Se da usted cuenta lo que el hombre se crea a veces? Es terrible, es terrible. Repito, el Espíritu Santo nos da la energía y el poder necesario para matar nuestros pecados. No para matar los pecados de otra persona. A veces nos fijamos en las fallas, pecados, fracasos del que está al lado. Nuestros pecados. Repito, es algo que va a durar hasta que estemos en la presencia de Dios. El medio que el Espíritu usa para iniciar y continuar este proceso es nuestra obediencia fiel a los preceptos que nos dan las Escrituras. El Espíritu Santo se menciona, hermano querido, apenas una vez en los primeros 7 capítulos. Pero en el capítulo 8, 20 veces se hace referencia a Él. El Espíritu Santo es el agente divino que crea, sustenta, preserva la vida espiritual. Los que hemos depositado nuestra confianza en Cristo. Hermano querido, todo creyente posee el Espíritu Santo. Si vemos en el versículo 11, el apóstol dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Usted no necesita pedirlo, porque mora en su interior y ha estado ahí desde el momento que se convirtió. Usted es creyente en Cristo, el Espíritu Santo de Dios mora en usted. No hay una segunda obra de gracia como enseñan por otros lugares también. No existe una segunda obra de gracia. El Espíritu Santo de Dios mora en usted. En cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Hermano querido, el Dios Espíritu Santo mora en mí. Hermano, pero usted no sabe las luchas que yo tengo, las caídas que yo tengo, los tropiezos que yo tengo, los cabezazos que me doy diariamente, las cosas que los hermanos no saben. La Biblia dice que el Espíritu Santo mora en usted. ¿Se recuerda en el capítulo 6 de 1 de Corintios cuando le habla el apóstol Pablo que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Si usted lee el contexto de ese versículo, va a ver que le está hablando a hombres que, mira hermano, no vayas a caer en la prostitución, en la fornicación, en los pecados inmorales. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti. No le dice, si tú dejas de hacer esto, si tú dejas de hacer lo otro, entonces el Espíritu Santo va a venir a morar a ti. No. Es porque ya mora el Espíritu Santo en nosotros que debemos apartarnos de todas esas cosas inmorales y no pisar esa tentación. ¿Se da usted cuenta de lo maravilloso, hermano? Es el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros. Pablo nunca declara, sean bautizados con el Espíritu. Como algunos lugares enseñan, hay un servicio en esta tarde de liberación y de gloria para el Señor, y ahí viene un ungido que te pone las manos, y cuando Él te pone las manos, eres bautizado en el Espíritu Santo.
Pablo nunca declara sean bautizados en el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13 dice que el cristiano fue bautizado en el cuerpo de Cristo cuando se convirtió. Gloria a Dios. Tampoco dice el apóstol, sean sellados con el Espíritu, puesto que los creyentes ya poseen ese sello. ¿Desde cuándo? Pablo contesta en Efesios 1:13, cuando creímos. Efesios 1:13, cuando usted creyó, cuando yo creí, fuimos sellados, Sí, amén. propiedad de Dios. Nada ni nadie puede romper ese sello de pertenencia a Dios. Ya fuimos sellados. ¿Cuándo creímos? No después. No por una segunda obra de la gracia, como a muchos nos enseñaron. A mí me enseñaron mucho y yo creía ese cuento. El Espíritu de Dios mora en la vida de todo creyente genuino. La presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona, repito, es la señal y sello de su pertenencia. El no tener al Espíritu Santo de manera habitual o permanente en la vida es equivalente a no pertenecer a Cristo, según Romanos 8:9. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice claramente. Si usted no tiene el Espíritu de Dios morando en usted, no es de Él, no es cristiano. Llegamos al versículo 14 que leímos al comienzo. Lo voy a repetir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa es una de las formas de describir a los verdaderos creyentes. ¿Sabe cuál es? Que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pablo no se está refiriendo aquí a casos espectaculares de guía divina en la vida de eminentes cristianos, sino refiriéndose, lo que es cierto, de todos nosotros. Es decir, somos guiados, debemos ser guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios para producir santidad en la vida del cristiano. Estar en el Espíritu o andar en el Espíritu no significa, quiero aclarar, en modo alguno, de que el cristiano ya no peca, sino que la preocupación por las cosas espirituales en nosotros ocupa el primer lugar en nuestra vida. Pecamos todavía, le fallamos a Dios, ofendemos a Dios, a veces de maneras tan sutiles. Lo peor que puede tener un creyente es decir que no peca. Yo no peco. Él peca, yo no peco. Pecamos, le ofendemos a Dios en muchas maneras. Si nos examinaron del momento que nos levantamos de esta mañana hasta aquí, de seguro que hemos pecado. Tenga usted la plena seguridad que hemos pecado. En alguna manera hemos pecado. Pero es que como estamos acostumbrados a llamarle pecado a la borrachera, al adulterio, a la fornicación, al asesinato, etc., esos pecados terribles, a eso le llamamos pecado. La ira, el enojo, la falta de amor por el hermano, el mentir. Pecamos con la lengua. Para Dios no hay clasificación de pecados como hacemos nosotros. Todo pecado es infracción de la ley, dice Primera de Juan. Debemos hablar, queridos hermanos, con reverencia y correctamente, sobre la persona y la obra del Espíritu. Si Él nos está guiando personalmente en nuestra forma diaria, en nuestra toma diaria de decisiones, debemos estar seguros. Y podemos esperar que Él dé criterios objetivos en las Escrituras. Veamos algunos de ellos.
Una de las maneras más importantes para reconocer la guía del Espíritu Santo es estar familiarizado con las Escrituras, la palabra de Dios. El Espíritu Santo no habla con palabras audibles en esta dispensación. Esta mañana una hermana querida publicó un video sobre una cierta pastora. Lo publicó en el Facebook de la iglesia, personal, perdón. Y esta mujer contaba una experiencia, por supuesto tratando de sacarle plata a la congregación, porque estaba pidiendo la ofrenda. Y contaba una experiencia de una pastora en Puerto Rico que la había llamado para decirle de cierto problema que tenía a causa de su desobediencia a Dios. Y dice, esa mujer le cuenta a esta pastora de que Dios me habló. Dios me habló. Lo hablaba, ella contaba esa experiencia como si hubiese sido que escuchó la voz de Dios. Yo siempre digo, y muchas personas también, hermanos, si hay personas que escuchan la voz audible de Dios, es mejor que vaya y busque un buen psiquiatra, porque puede tener problemas psicológicos. Se lo digo de todo corazón. El Espíritu Santo, repito, no habla con palabras audibles en esta discusión. ¿Que no lo puede hacer? Él lo puede hacer. Él es Dios, Él es soberano, como hablábamos en la escuela dominical. Él es soberano. Pero en esta dispensación, Él nos habla a través de su palabra. Gloria a Dios. Según 2 Timoteo 3:16, la Biblia es la fuente principal de toda sabiduría acerca de cómo debemos vivir, y los creyentes debemos escudriñar las Escrituras para meditar en ellas, practicarlas y memorizarlas. Ahí está, 2 Timoteo 3:16. Está clarísimo. Efesios 6:17 nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. No es la espada del creyente, no es su espada para que usted reparta sablazo. Es la espada del Espíritu. El Señor Jesús dice en Juan 16, del 12 al 14, que el Espíritu utilizará esta palabra, esta que está aquí, para hablarnos y revelarnos su voluntad. El Espíritu Santo, queridos hermanos, nunca nos impulsará a hacer algo contrario a la palabra. Nunca. Si entra en conflicto con la Biblia, cualquier cosa, cualquier deseo de conocer la voluntad de Dios, si entra en conflicto con la Biblia, entonces no proviene del Espíritu Santo y debe ser ignorado. Algunas personas, dolorosamente, lo digo, se dejan llevar cuando están buscando la dirección de Dios. Se dejan llevar como indicación de la confirmación a esa voluntad de Dios por una paz interna, un sentimiento. O tienen sueños, o visiones, repito, como indicación de que están siendo guiados por el Espíritu Santo. Si dependemos, hermanos, únicamente de la paz interior, los sentimientos, sueños, visiones, entonces no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, téngalo por seguro. Simplemente estamos siendo guiados por nosotros mismos, o quizás por algo peor, para interpretar experiencias como la afirmación de Dios. De hecho, puede ser lo contrario. La vida cristiana, hermanos, implica negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Si tan solo se predicara el Evangelio con este versículo, habría millones de personas que se quitarían la máscara de cristianos, ¿Me entiende? El venir a Cristo
el levantar su mano para venir a Él o confiar en Él, no es que yo le diga a usted que todo le va a ir bien. Todo va a ser perfecto. ¿Necesitas un Mercedes-Benz? Dios te lo va a dar. ¿Necesitas salir de Ontario Housing, donde vives en la actualidad? Dios te va a dar una mansión aquí por Avenue Road. ¿Tienes cáncer? ¿Alguna enfermedad crónica? Ven a Cristo. Él te va a sanar. ¿No tienes plata en el banco? Él es el dueño del oro y la plata. Solamente Cristo quiere tu corazón. Ábrele la puerta de tu corazón. Un versículo mal usado de Apocalipsis 3 para evangelizar, dicen. Hermanos, venir a Cristo es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz diariamente y seguirlo. Eso demanda sacrificio, estar dispuestos a morir aún por causa de Él. A veces hay una guerra. Por lo tanto, hermano, la decisión correcta podría ir acompañada no de paz, no de siento algo en mi corazón que me confirma que esto es de Dios. Esto es de Dios. Me siento bien. ¡Wow! ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad que tengo! Esto que estoy esperando la respuesta es de Dios. ¿De cierto? No, hermano. Quizás cuando estemos esperando la confirmación, así es o no la voluntad de Dios para nuestra vida en cierto aspecto, en ciertas decisiones que tomemos, quizás no sea de paz, de batalla. Y le voy a leer algunos versículos con su permiso. Lucas 9:23. Lucas 9:23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ya lo hemos visto, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Juan 16:33, el mismo Señor Jesús hablando. 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hechos capítulo 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, iba el apóstol Pablo, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, mire lo que le decía: no se preocupen, que todo les va a ir bien. ¿Cómo se llama esa secta popular que ahora está nuevamente levantándose en Toronto? ¡Pare de sufrir! Nuevamente está levantándose, ya le habían apagado todos sus desmanes y corruptelas y sus robos, y nuevamente, y en el mismo lugar aquí en Dufferin y Eglinton creo que está, se está levantando nuevamente. Pablo no les dice acá: hey hermanos, paren de sufrir. ¿Qué les dice? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Romanos 8:18 dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto, miren lo que dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está hablando de aflicciones del tiempo presente. ¿Quiere más? Filipenses 1:29 y 30. El apóstol Pablo también: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que todo les vaya bien. No, hermano. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo sacrificio que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El paquete de esta salvación por gracia bendita viene la fe
que hemos usado, con la cual nos hemos acercado a confiar en Cristo, nos fue dada por Él. Y no vino sola, vino también el sufrir por causa de Él. ¿De qué nos sorprendemos? ¿Cómo puede caer tanta gente? Miles y miles de personas, estadios llenos, auditorios llenos, con gente hablándole. Y no son, esa gente que está escuchando, no son de las montañas, de la selva del Perú, de la serranía del Perú, de los campesinos ignorantes, pobrecitos, que no saben leer ni escribir. Mire usted esa gente. Se ven notables, educados, materialmente bien parados. Gritan amén, levantan las manos, se dejan embaucar por un fascineroso adelante que les saca el billete de los bolsillos, diciéndole cosas que el Espíritu Santo o la palabra de Dios no enseña. Uno más, 2 de Timoteo 3:12. Hay mucho, hermano, hay mucho, pero vamos a dejarlo ahí. 2 de Timoteo 3:12, dice el apóstol Pablo: y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y podemos pasar la mañana hablando de versículos, hermanos, sobre esto. Cuidado, hermanos queridos. La indicación de que usted está en la voluntad de Dios, o que Dios le contesta a alguna petición que quiere saber de Él, no viene con una paz interna, un sosiego, una tranquilidad, no. Muchas veces viene como una guerra, repito, y aquí están los versículos. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. A pesar de lo mucho que se usa esta frase, el Espíritu me guió, el Espíritu me está guiando, el Espíritu me habló. Anoche desperté y escuché la voz de Dios para mi vida. Ve y llévale a la iglesia este mensaje, y viene el tipo, se para en la iglesia, le dan parte, y el Espíritu Santo me dijo anoche, y la gente, amén, gloria a Dios. Hermano querido, el Espíritu Santo de Dios es el más deshonrado en la actualidad. Prenda la televisión y mire todas las cosas que se habla como obra del Espíritu Santo, obra de Satanás. El Espíritu Santo de Dios está siendo blasfemado. ¿No le duele a usted? El Espíritu Santo mora en usted, ya lo hemos probado, mora en usted, en cada uno de los creyentes. ¿No le duele en su corazón que el Espíritu Santo de Dios sea deshonrado, pisoteado, blasfemado por personas que se llaman creyentes, cristianos? Es terrible. Repito, esta expresión muchas veces se usa, y muchas veces se usa mal. La idea de ser guiado por el Espíritu Santo solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. La primera vez en el pasaje que estamos viendo, 8:14 de Romanos, y el otro pasaje es en Gálatas 5:18. Gálatas 5:18. El contexto de Romanos 8:14 nos dice cuál es el tema principal. Si leemos de los versículos 12 y 13 de Romanos 8:14, ser guiado por el Espíritu significa hacer morir las obras de la carne, hacer morir el pecado, matar el pecado. Ese es el contexto. El otro pasaje, en Gálatas 5:18, que menciona la guía del Espíritu, es similar al de 8:14 de Romanos.
El tema es dar muerte al pecado. El contexto, desde los versículos 16 al 22 de Gálatas 5, así lo indican. Entonces, el individuo que afirma que es guiado por el Espíritu Santo es un creyente regenerado que activamente pone al pecado a muerte. La frase "son guiados" no indica, repito, quiero aclarar, no me vayan a pensar que soy un perfeccionista, que creo en la santidad perfecta en esta vida. No, hermanos. La frase "ser guiados" no indica una guía ininterrumpida por parte del Espíritu. De otra forma, no tendría razón las muchas admoniciones y advertencias dadas en el Nuevo Testamento a los cristianos. Pero la vida del creyente genuino se caracteriza básicamente porque es guiada por el Espíritu. El conflicto, hermanos, del cristiano con el pecado no termina. Repito, no termina. No se haga usted idea de que esto va a terminar, de que esto va a acabar, de que va a tener usted un tiempo de solaz, de tranquilidad, de que va a brillar un sol quizás como el que está brillando ahorita afuera en su vida espiritual. No, hermano, no. Esto va a acabar, y no me canso de repetirlo, hasta cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor. Es por eso que necesitamos el Espíritu Santo de Dios, tan ignorado en nuestras vidas. Le hemos cantado esta mañana. Hemos cantado todos estos maravillosos cánticos, ¿verdad? ¿Se ha puesto usted a pensar de lo profundo, eso que salía de lo profundo de su corazón, de alabanza, de glorificar, de exaltar, de dar loores al Dios bendito? ¿De dónde crea? ¿Quién cree usted que ponía eso en su ser? El Espíritu Santo. 16:14 del libro de San Juan, el Señor Jesús dice que cuando, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará. Si usted y yo glorificamos a Cristo, ya sea cantando en nuestro servicio, en todo aspecto, específicamente como esta mañana, glorificando, cantándole alabanzas a Cristo, es porque el Espíritu Santo de Dios en su interior lo motiva y le da poder y gozo para alabarlo. Si estos jóvenes que están aquí tocando los instrumentos, cantándole al Señor, es porque el Espíritu Santo de Dios mora en ellos y transmiten a la iglesia lo que ellos sienten en su corazón. Es el Espíritu Santo de Dios. Hermano querido, no hay absolutamente nada bueno en nosotros. Recuérdelo, grábelo en su cabeza. No hay nada bueno en usted ni en mí. Nada, absolutamente nada. Todo lo bueno que hay es porque Dios lo ha puesto en nosotros. Así es, amén. Él es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad en nosotros. ¿De qué podemos jactarnos? El apóstol Pablo a los Corintios dice: ¿de qué te jactas? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿De qué te pavoneas? ¿Crees que le haces un favor a Dios porque vienes a la iglesia el domingo? A veces llegamos a la iglesia todos, tenés que ir a la iglesia, levantarnos tan temprano, el día domingo. Y hoy día juega el Perú, tengo que ver si ni siquiera lo puedo grabar porque este voz que tengo no puedo grabar. En fin, nos hacemos problemas. Y venimos a la iglesia renegando, como que le hacemos un favor a Dios. Le hacemos un favor a Dios. Como que si Dios nos necesitara de nosotros para poder. Hermano, si usted viene a la iglesia, si usted se levanta temprano, saca tiempo para orar,
por el mensaje del día, por el pastor que va a predicar, por los hermanos, por las visitas. Usted saca el tiempo. ¿Sabe por qué? Es el Espíritu Santo de Dios que mora en usted que lo motiva. Todo es producido por Dios en nosotros. Todo lo que Él quiere que nosotros hagamos, o todo lo que Él demanda de nosotros, Él lo pone. ¿Necesitaba usted ser salvo? Él le dio la fe. ¿Necesitaba arrepentirse? Él le dio el arrepentimiento. ¿Necesita usted vivir una vida pía y santa y que dé gloria al nombre de Dios? Él le ha dado su Santo Espíritu. Hasta cuando oramos, ¿no le pasa a usted? Hasta cuando oramos, hasta cuando nos arrepentimos, hay en nosotros suciedad, porque todavía estamos en este cuerpo pecaminoso. Todavía, como decía el apóstol Pablo en capítulo 7 de Romanos, el pecado mora en mí. El pecado puede morar en mí, pero yo no moro en el pecado. Yo no estoy en el pecado. Esa es la diferencia, hermanos queridos. Nosotros fallamos. Doblamos las rodillas algunas veces, caemos, fracasamos. Pero ¿sabe una cosa? No practicamos el pecado como los impíos. Nos duele cuando ofendemos a Dios. Nos duele el corazón. No por miedo al infierno. Porque hemos ofendido a nuestro Padre Celestial que dio todo por nosotros. Eso nos lleva al arrepentimiento. Andamos con miedo. Cuando hemos caído, cuando hemos fracasado, cuando hemos pecado y tenemos miedo al infierno. Cuidado. Tiene que haber un dolor, hermano. Y ese dolor, ese golpe en nuestro corazón nos lleva de rodillas a pedir perdón a nuestro Padre y que nos ayude a perseverar y a seguir adelante. Pero el incrédulo, el impío, por más que se llame cristiano y tenga 50 años en la iglesia, si practica el pecado, si no le importa absolutamente el pecado en su vida, es más, se goza con el pecado de otros, esa persona quizás no es un creyente verdadero. Esa persona puede estar en ese grupo. ¿Se acuerda del capítulo 7 del libro de San Mateo? Cuando el Señor Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no me obedeces lo que yo os digo? En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, yo predicaba en tu nombre. Señor, hacía milagros, prodigios. Agréguele ahí, hablaba en lenguas. Señor, predicaba la palabra. ¡Wow! Me sabía la Biblia al revés y al derecho. Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Cuidado. Si no hay un dolor en nuestro corazón cuando le fallamos a Dios, si no hay un deseo de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, como dice este versículo, cuidado, quizás usted no es de Cristo. No estoy dudando de su conversión, hermano querido, ni estoy dudando de la conversión de nadie. Estoy diciendo lo que la Biblia dice. Si no hay ese deseo, esa característica de buscar la guianza del Espíritu, porque sabemos que estamos en un mundo caído, sabemos que el pecado mora en mí, sabemos que tenemos lucha diaria con el pecado. Si yo no busco, hermano, la guianza, el poder, la energía del Espíritu Santo, cuidado, quizás no soy creyente. Repito, el versículo lo dice claramente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hechos hijos de Dios. Caemos, le fallamos a Dios, sí, pero recordemos el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos queridos, la deuda y el castigo por todos nuestros pecados han sido pagados por Cristo y aplicados al creyente porque se lo merecía,
porque Dios sabía de que usted algún día iba a recibir a Cristo, o porque vio algo bueno en usted, vio ciertas características que no había en la otra persona y por eso se fijó en usted. Por gracia. Solo por gracia. Solo por gracia. Hablamos a veces de la gracia y la gracia y la gracia, pero ¿vivimos la gracia? ¿Practicamos la gracia? No solamente intelectualmente conocemos, sino la vivimos en la experiencia diaria de reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que seremos es solo por gracia. Gracia, gracia. No lo merecía ni lo va a merecer nunca. Es por Cristo. Hablando sobre 8:13, el versículo 13 del capítulo 8 de Romanos, Martín Lutero dijo esto: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. ¿Se da usted cuenta? Repito, miren lo que dice. Y esto fue cuando ya estaba agonizando casi este hombre. Le decía a los que estaban acompañando en sus últimos días: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Esa es la lucha que usted y yo tenemos, hermano. Esa es la lucha que tenemos. No se desespere, no se caiga, no se desanime, no se atormente, no se hiere de enojo, de ira, de frustración. No, hermano, esa es evidencia de que usted es un hijo de Dios. La lucha diaria, el rechazar las tentaciones, enfrentando a las situaciones difíciles de nuestra vida, no es que usted perdió su salvación. Si usted pisa el palito, si usted cae, si usted fracasa, lo que ha perdido es la certeza de su salvación, no la salvación eterna, que es segura porque es en Cristo Jesús. ¿Se da usted cuenta? A veces dudamos, ¿verdad? Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, enfermedades, carestía económica, problemas en el hogar, problemas en el trabajo, o hay veces la lucha contra el pecado, que hemos dicho que tenemos diariamente. ¿Será cierto que soy salvo? ¿Seré salvo de verdad? ¿Estoy seguro en Cristo? Mire, hermano, su salvación, su seguridad no depende de lo que usted haga o deje de hacer. Es lo que Cristo ha hecho en usted y usted tiene que creerlo. Y el Espíritu Santo de Dios que mora en usted le confirma esa verdad. Así que repito, cuando esté pasando por situaciones difíciles, que todos pasamos, si no la está pasando, espera la que ya viene. Si cuando estemos pasando esa situación, hermanos queridos, esa es evidencia de que somos hijos de Dios. Una persona que en realidad, que en verdad está experimentando la mano guiadora, obrando en su vida, tendrá certeza de ser un hijo de Dios. Para terminar, hermanos queridos, quienes están superando la experiencia del pecado en sus propias vidas, haciendo morir las obras que lo identifican, manifiestan claramente que son guiados por el Espíritu Santo. Ninguno podría alcanzar esta experiencia a no ser por el poder divino. El Espíritu Santo, actuando en ellos, lo hace posible. No hay otra manera. No intente. No se golpee la vida tratando de hacerlo con sus propias fuerzas o luchando contra el pecado con su propia carne. No pierda el tiempo. Si es un cristiano genuino, Dios lo va a disciplinar para llevarlo a la corrección, a cómo debe batallar contra esta
lacra del pecado y las obras de la carne. Gálatas 5:25, en Gálatas 5:25 el apóstol Pablo escribe lo siguiente: por cuanto tenemos vida eterna por la obra del Espíritu Santo en nosotros, vivamos la nueva vida por el poder del Espíritu, del mismo Espíritu. Si hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el que nos dio vida, Él es el que nos levantó de los muertos. Nosotros no podíamos hacer nada, estábamos muertos como Lázaro, muertos, 3 veces muertos, apestando a pudrición de pecado. Dios, el Espíritu Santo, nos dio vida. Si Él hizo eso, si Él nos levantó de esa muerte eterna, de esa condenación eterna, vivamos también, hermanos queridos, vivamos también esta nueva vida por el poder de su Espíritu. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia inmerecida en nosotros, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, haces y harás en nuestras vidas. Señor, no hay palabras, no hay nada que podamos hacer para agradecerte, Señor, todo lo que tú has hecho. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a poder comprender que sin tu Santo Espíritu, que ya mora en nosotros, lo dejamos que Él guíe, que Él dirija nuestras vidas, que Él llene nuestras vidas. Señor, que podamos comprender que sin la ayuda de tu Espíritu Santo no llegamos a ningún lugar. Vamos a fracasar. Y lo peor, Señor, que vamos a estar acreditándole obras al Espíritu Santo que no son de Él, mintiendo. Padre, ayúdanos a no caer en tremendo pecado. Bendice esta congregación, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén.